Apreciados hermanos, cuando venimos a reunirnos como iglesia, el punto central es la palabra de Dios, porque nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y lo que este servidor intenta hacer cada vez que paso a predicar es exponer, explicar la palabra de Dios. Pero corresponde a cada uno de nosotros ir interiorizando, ir aplicando esa palabra de Dios. Aquí hemos invocado la dirección del Espíritu Santo que nos guíe en la reunión. Y es con esa confianza que yo espero que el Espíritu Santo nos esté guiando a todos a lo largo de estos minutos de exposición de la palabra de Dios, para que cada uno de ustedes vaya aplicando a su vida, a su situación particular, esa palabra de Dios. Yo explico la palabra de Dios, qué significó para los oyentes originales. Hago el esfuerzo de explicar qué significó para ellos, pero esa historia, por ejemplo, que vamos a hablar hoy, ocurrió hace 2000 años. Es una historia real del Evangelio, una vivencia del Evangelio. Pero ¿qué significa esa historia para mí, para ti, en tu situación y en el contexto de tu vida personal? Esa es la tarea de cada oyente. Escuchar con atención la palabra de Dios y entonces darle la aplicación a la vida de uno. Y es con ese deseo que comparto con ustedes este mensaje, la palabra de Dios, enfrentando pruebas. Una vez por la tarde, mi esposa y yo íbamos hacia el este de la ciudad. Y tan pronto íbamos avanzando por el área de Tocumen, pudimos ver que en dirección hacia donde íbamos estaba oscuro el cielo, pero con toda la evidencia de que estaba cayendo un fuerte aguacero hacia donde íbamos. En cierto modo era aterrorizante ver lo oscuro que estaba el cielo. Y le dije, vamos hacia el ojo de la tormenta. Y no teníamos otra alternativa porque había parejas que nos estaban esperando para una reunión y teníamos que ir. En efecto, no mucho tiempo después empezó a caer ese torrencial aguacero. Pudimos cumplir con la tarea, gracias a Dios. Creo que a la mayoría de ustedes le habrá ocurrido algo similar, que ustedes van hacia donde está cayendo agua, pero tienen que ir. Permítanme compartir el siguiente pensamiento. Jesús nos llama en el embravecido mar salvaje de la vida, pero no nos llama para alejarnos de la tormenta. Él nos llama para que vivamos en la tormenta. Preste atención a esta afirmación, porque es real. Jóvenes, como por ejemplo, pienso en Johan Paz, un adolescente convertido aquí entre nosotros al Señor. Jóvenes y adultos todos,
Jesucristo nos llama de en medio de la tormenta de la vida y no nos llama para alejarnos, para que estemos en un lugar tranquilo donde no hay tempestad. Él nos llama para que vivamos en la tormenta. Quiero explicarles esto. Miren, él hizo una oración, la conocida como oración sacerdotal. Él dijo en el Evangelio de Juan, él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Estar en el mundo significa experimentar tormentas, dificultades, pruebas en la vida. Y Jesús afirmó categóricamente diciendo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, para la vida cristiana no es pasarla bien sin ninguna dificultad. Es más, la vida en general está llena de dificultades desde que el pecado entró al mundo. En el pasaje de hoy, tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 14, desde los versículos 22 al 33, hay una historia de los discípulos experimentando una tormenta. Permítanme darles el contexto en el que se encuentra esa historia. Fíjense, en el principio del Evangelio, en el capítulo 14, Mateo 14, Jesús escucha la información triste de que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Entonces Jesús decide irse a un lugar apartado con sus discípulos para estar solo con ellos. Sin embargo, cuenta el pasaje que una gran cantidad de personas lo siguieron, a pesar que Jesús había querido tener un retiro espiritual él solo con sus discípulos. No obstante, no rechazó a la gente, los atendió. Y ya en la tarde, Jesús los alimentó. Y dice el Evangelio que eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de haberlos alimentado, Jesús da a sus apóstoles la orden que se vayan al otro lado del lago mientras él se queda despidiendo a la multitud. Así dice el texto en Mateo 14, 22. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mateo 14, 22. Lo que destaco y quiero señalar en este versículo es el imperativo, el mandato, la orden que da Jesús. Hizo, dice el texto, hizo a sus discípulos entrar en la barca. Los conocedores del lenguaje original explican que este verbo significa que los forzó, los obligó, les dio la orden. No tenían otra opción. Fue un mandato del maestro. Vaya. Y nos preguntamos, ¿por qué no quiso que los discípulos se quedaran y lo ayudaran con la multitud?
Eran miles, pero Jesús no quiso que se quedaran con él. Los hizo entrar a la barca. Tomen en cuenta este detalle muy importante para comprender el desarrollo de la historia. ¿Por qué Jesús hizo que sus discípulos se fueran solos en la barca? La única respuesta a esta pregunta la podemos obtener al deducir por lo que ocurre con los discípulos mientras navegan solos esa noche. Versículo siguiente, Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es interesante este detalle que el Evangelio de Mateo registra. Jesús subió al monte. En el Evangelio de Mateo, el monte simboliza comunión con Dios. Jesús solía ir a un monte solo para tener comunión con Dios. La vida espiritual se cultiva en la soledad, en la intimidad, en oración, en profunda oración con Dios, lejos del bullicio, lejos del ruido, lejos de toda actividad para enfocarnos en Dios. Porque la vida espiritual surge de la relación con Dios. Mientras más comunión tengo yo con el Creador en oración, más fortaleza voy a tener en mi vida espiritual. Jesús no solo es el líder de las multitudes, sino también el intercesor entre Dios y los hombres. Y Él está allí solo. Y el Evangelio registra 2 veces este dato. Él está solo en comunión con el Padre. Y mientras tanto, los discípulos en la barca enfrentan una situación terrible. Y esta situación, los discípulos en la barca enfrentando una tempestad, me recuerda el otro relato, el otro evento, cuando dice Mateo capítulo 8, para los que toman nota, no lo vamos a abrir, pero Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27 registra la ocasión cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos y él se durmió profundamente recostando su cabeza en un cabezal. Y se desató una tempestad y los discípulos se atemorizaron. Y el maestro iba durmiendo y lo despertaron. Maestro, perecemos. Se levantó, les exhortó respecto a su falta de fe y luego calmó el mar. Ese relato de Mateo 8 concluye con una pregunta que hacen los discípulos después de ver que Jesús calma el mar, tiene autoridad sobre la tempestad, sobre el viento. Porque Jesús dijo, calla, enmudece al viento. Y cuando lo vieron, dice allí, Mateo capítulo 8, el texto que estoy haciendo referencia, dice que los discípulos se sorprendieron y preguntaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y queda esa pregunta en punto suspensivo.
Pues la historia de hoy, el pasaje que tenemos hoy, Mateo 14, 22 al 33, da la respuesta que los discípulos preguntaron: ¿quién es Jesús? Los discípulos están lejos de tierra firme y el bote está siendo golpeado, más literalmente. Vamos a leer, por favor, Mateo, pasamos la diapositiva, Mateo 14, 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Noten este detalle: están lejos de tierra firme. Ya la barca está en medio del mar, azotada por las olas. Segundo detalle: no tienen manera de regresar nadando. Además, las olas están embravecidas porque el viento era contrario. Un tercer detalle: van remando en contra de la corriente. Qué difícil. Seguramente que nuestros hermanos expertos en la pesca entre nosotros pueden explicar qué se siente cuando el mar está picado, cuando hay tempestad, cuando la corriente es tan fuerte. Y ellos, los discípulos, están allí remando contra la corriente. Están exhaustos, están cansados. Pero los discípulos no tienen el lujo de despertar al maestro, porque el maestro no está allí en la barca con ellos, como en la vez anterior. Ellos están solos. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era el cuarto turno de guardia, según la costumbre del ejército romano de dividir la vigilancia en 4 turnos, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Era como la cuarta vigilia. Esto nos indica que estaba entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana cuando Jesús viene a ellos caminando en el mar. Aún está oscuro, pero también nos indica cuántas horas habían pasado los discípulos en medio de la tempestad. Y entonces, 7 versículos, vamos a leer 26 y 27. Dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos no reconocen inicialmente a Jesús en medio del caos. Han estado solos con las olas amenazantes durante horas. Están cansados de estar despiertos toda la noche, remando contra la corriente. Y en medio de esta crisis, cuando se gastan sus reservas de energías, aparece Jesús. Este no es el momento en el mensaje en el que este servidor empieza a aplicar, a sacar principios, pero no puedo ceder a la tentación de hacer un paréntesis en la explicación del evangelio para decir: ¿por qué el Señor permite
que pasemos por días, meses, semanas, enfrentando una situación crítica en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no viene inmediatamente a nuestro auxilio cuando empezamos a sufrir por alguna situación? Él está allá orando, intercediendo por sus discípulos. Pero los discípulos están en medio de la tempestad. Hay peligro, sus vidas están al borde de el precipicio. Hay temor, hay ansiedad. Eso describe por lo que pasamos en nuestra vida. Yo no sé por qué situación estamos atravesando cada uno de nosotros. Pero hay pruebas, hay dificultades por las que atravesamos y no vemos la luz al final del túnel. No vemos salida a nuestro problema, a nuestra necesidad, a la crisis por la que estamos pasando. Y ahí es donde entra entonces el temor, el miedo, la desesperación. Y los discípulos cayeron en la tentación de la superstición. Un fantasma. Había la creencia popular de que el mar, cuando se desataba este tipo de tempestades, almas de los marineros o de las personas que mueren ahogadas y que cuyos cuerpos no son rescatados están allí. Pero era una creencia popular. Y entonces ellos ven la figura que viene sobre el mar y están atemorizados, asustados, no pueden discernir. Y dicen, un fantasma. Ahí es cuando vemos que no hay una enfermedad, no encontramos cura a una enfermedad y pasamos tomando medicina y visitando un doctor y a otro doctor y al final caemos en la tentación de caer con el curandero y que si pasas el sapo sobre la pierna, eso te va a sanar. Que si empezamos a caer en la superstición. Qué terrible tentación. Los discípulos cayeron en la superstición. Un fantasma. Cuando estamos pasando por graves tribulaciones, es cuando más debemos estar con la cabeza fría para tomar las mejores decisiones. Vayan ustedes extrayendo los principios, las lecciones. Pónganse ustedes su circunstancia personal, lo que estamos viviendo en esta historia. ¿Cuál es la lección para nuestra vida? Los discípulos caen en esta situación. ¿En qué situación puedo caer yo cuando estoy desesperado, que no encuentro solución a mis problemas? Pero fíjense, este texto que tenemos ahora mismo, Mateo capítulo 14, 28 al 31, particularmente el versículo 29, el 30, no. Estamos en el 28 y 26 y 27, 26 y 27. Dejo el pasaje 26 y 27. Este pasaje responde a la pregunta que ellos hicieron cuando iba Jesús en el bote con ellos y que él calmó la tempestad. Y ¿se acuerdan la pregunta que hicieron ellos cuando él calma el viento y la tempestad? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mateo 14, el versículo 27 responde: yo soy. Jesús camina sobre el mar.
¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Creo que ahí hay otra lección para cuando enfrentamos tribulaciones, pruebas en nuestra vida. Estas tres frases deben alentarnos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. El pasaje entonces responde a la pregunta que los propios discípulos habían hecho cuando Jesús iba en la barca con ellos y calmó el viento y el mar. Y ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Así dice Mateo 8:27. ¿Quién es? Jesús es Dios entre nosotros. Mateo 1:23 dice, y se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Dios con nosotros. Y aquí, entonces, termina con la declaración, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios, aquí en Mateo 14:33. Pero vamos a ir más adelante con esto. Ahora, ya leímos el versículo 28 al 31. No, vamos con esa diapositiva. Leamos, por favor, Mateo 14:28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro entonces ve a Jesús caminar, Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro hace una petición extraña. ¿Ustedes no la ven que es algo un poco extraño? Él dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. En realidad, Pedro está consciente de lo que está pidiendo, de lo que está diciendo, o está, como dirían algunos, en shock, está tan impactado de lo que ocurre que no sabe lo que está diciendo. Es el típico Pedro que habla sin tener conciencia de lo que dice. Pero también les pregunto, ¿qué elemento aporta esta extraña petición de Pedro al fondo de esta historia? Bueno, es una pregunta que yo todavía no tengo una respuesta que yo sienta que es la respuesta a la pregunta. ¿Por qué Pedro hace esa petición? Pero indudablemente que forma parte de esta historia. Es un todo y hay lecciones para nosotros aquí. Pedro comienza a dar pasos, pero de repente vio la tempestad, el viento, las olas. Le dio miedo, empezó a hundirse. Y entonces Jesucristo reitera esa exhortación que ha venido diciendo, ustedes no tienen fe. Hombre de poca fe, dice Jesús. Tengo una pregunta que es entonces aquí la parte en la que nos enfocamos a sacar lecciones para nuestra vida de esta historia. Ya hemos visto la historia, una historia real. Los discípulos enfrentan una tempestad,
una tormenta, es física, es real. Sus vidas están en riesgo. Ellos están desesperados. Ellos no saben qué hacer. Y en el momento en que ya no tienen fuerzas, Jesús aparece, calma la tempestad y entra a la barca con ellos. Y llegan allí mismo a la orilla, a donde iban. ¿Cómo manejar las pruebas en la vida cristiana? Quiero aclarar lo siguiente. Con este pasaje yo deseo transmitir lecciones sobre cómo manejar las pruebas. Considero que esta historia bíblica es apropiada para el tema. Sin embargo, debo mencionar que Mateo, cuando escribe y registra esta historia, Mateo no lo hace con el propósito de enseñarnos cómo manejar las pruebas de la vida. Ese no es el propósito del autor. El autor quiere decir quién es Jesús. Esa es la idea central del autor. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios hecho hombre, porque solo Él tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Calma el viento, calma la tempestad, el mar, pero también camina sobre el mar. Sin embargo, yo creo que este pasaje es apropiado para hablar de las pruebas y cómo enfrentar las tormentas y las tempestades en nuestra vida, haciendo aplicación a nuestra vida de la historia. Ahora, yo quiero hacerles la siguiente aclaración. El apóstol Pedro hace diferencia o distinción entre sufrir como consecuencia de nuestros pecados o sufrir pruebas de la vida cristiana. Miren este texto, por ejemplo, siguiente slide, 1 de Pedro 4, 15 y 16. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Lo dejo hasta allí. Hay algunas situaciones difíciles por las que atravesamos que son el resultado de mis malas decisiones. Pero hay otras situaciones que entran y se enmarcan dentro de lo que es pruebas de la vida cristiana. Los discípulos van cumpliendo la orden del maestro. Adelántense, crucen a la otra orilla, yo los alcanzo. Ellos van cumpliendo la orden y se desata la tempestad. Nada tuvieron ellos que ver en ese hecho, ¿verdad? Se desata la tempestad. Pues en la vida cristiana, se desatan tempestades en nuestra vida. No porque seamos culpables, pero se desatan tempestades. Sigo con la pregunta entonces. Apreciados hermanos, ¿cuál es la lección que el Espíritu Santo tiene para usted y para mí hoy? ¿Cómo manejar las pruebas en la vida cristiana? Yo les comparto el secreto que veo aquí en las palabras de Jesús para enfrentar las pruebas. Confío en el Señor siempre porque sé quién es Él. No tengo miedo. Ya eso es todo. Con esas palabras ya voy a enfrentar las pruebas. No hay nada más. Bueno, y es que eso es lo que se nos olvida cuando estamos en medio de las pruebas. Se nos olvida y dudamos. Por ejemplo, el apóstol Pedro le dice a Jesús, si es usted, mande que yo también camine.
¿El maestro qué le dijo? Ven. ¿No tenía Pedro que confiar en Jesús, el maestro que le está diciendo, ven? Pero tenía allí enfrente al maestro y Pedro se empezó a hundir. Y eso es lo difícil, confiar en el Señor. En cualquier situación, por muy difícil que sea, no me voy a desesperar, no voy a hacer mis propios planes aparte de lo que Dios me diga, sino voy a confiar en Él. Y eso es lo que en eso es lo que fallamos, en confiar en el Señor. Paradójicamente, escuchen esto, es muy importante, porque aquí viene la esencia de la lección de esta mañana. Escuchen esto. Paradójicamente, las tormentas de la vida pueden ser de bendición. Den gracias por todo, dice el escritor. ¿Por todo? Cuando estoy en crisis tremenda, cuando hay una dificultad muy grande, Señor, ¿debo dar gracias? Sí. Los discípulos conocieron a Jesús en la tormenta. Escuchen esto. Si los discípulos no hubieran experimentado la tormenta, quizás no habrían visto con sus propios ojos la majestad de Jesús. ¿Me están siguiendo? Si no hubieran estado en la tormenta, no habrían visto caminar a Jesús sobre las aguas. ¿Se dan cuenta? Entonces, las tormentas de nuestra vida pueden ser de bendición y decimos, gracias, Señor, yo no entiendo, estoy muy afligido, estoy desesperado, no sé cuál es la solución a mi problema, pero voy a confiar en usted. Yo sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y no voy a abandonar el camino de Dios, voy a mantenerme fiel. Dios se revela en medio del caos, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento. ¿Saben que hay gente que escucha el evangelio cuando hay un problema grande en sus vidas? Antes no prestaban atención. Por eso es importante, amados hermanos, que aprovechemos ocasiones difíciles en la vida de nuestros familiares que están duros para escuchar el evangelio. Debemos aprovechar situaciones de crisis en la vida de las personas para llegar con el evangelio. Están más abiertos para oír la palabra de Dios. Finalmente, llévense estas cápsulas bíblicas. Lecciones para saber manejar las pruebas. La desesperación me lleva a cometer errores. No puedo analizar bien si estoy desesperado. Voy a calmarme. Los discípulos dijeron un fantasma. No podían discernir. En los momentos de crisis de nuestra vida, cuando estamos en medio de los problemas, es cuando más calmados debemos estar para poder analizar y tomar las mejores decisiones. Dios cumple sus propósitos en cada situación. Esto lo voy a aplicar cuando estoy en medio de tormentas. Yo sé que Dios tiene todo bajo control y esto, Dios va a cumplir sus propósitos. Miren, los discípulos pasaron horas y horas remando contra la corriente. Jesús no llegó ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta hora en auxilio de ellos. Esto significa que puede ser que usted pase por esa prueba, esa tribulación, esa angustia, mucho tiempo.
Pero sea el tiempo que tenga que pasar usted allí, Dios tiene su propósito. Y debo confiar en el Señor. Asumiendo que el bote es un símbolo de la iglesia, entonces el versículo 33, Mateo 14:33, resume muy bien la condición de estar en la iglesia. Jesús pronuncia 3 frases. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los que estaban en la barca, la iglesia es la barca espiritual. ¿Sí o no? La iglesia, usted y yo estamos en la barca. Y en la barca experimentamos tormentas, tempestades por mucho tiempo. Pero los que están en la barca se postran y adoran al que es, el que será por los siglos de los siglos.